Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy cuento con un testimonio, pues, muy deseado por mí, porque aún en el canal, pues, no habíamos tenido un testimonio, pues, de esta secta, ¿no? Me refiero a la secta de los adventistas. Pues hoy nos acompaña nuestra hermana Maribel. Muy buenas tardes. Hola hermano, buenos días acá en Perú, buenas tardes en España, ¿cómo estás? Pues muy bien, hermana, muy agradecido de que haya querido pues estar en el canal y haya decidido pues dar su testimonio, ¿no? Yo siempre digo que los testimonios son para los valientes, ¿no? O las valientes, porque no todo el mundo se atreve, ¿no? A tener, pues, como he dicho, ¿no? Esa valentía de decir, pues mira, pues sí, estuve equivocado durante un tiempo y estuve en tal denominación o en tal secta y hoy, pues, me siento feliz, pues, de haber vuelto, a la casa del Padre, ¿no? Y como he dicho, ¿no? No teníamos aún en el canal ningún testimonio sobre, los adventistas y para mí, pues, es un placer, pues, que el primero, pues, sea el de nuestra hermana Maribel. Pues, hermana Gracias. Maribel, me gustaría, pues, que, se presentara delante de la audiencia del canal, pues, y nos contara un poquito, ¿no? Una pequeña biografía sobre quién es Maribel. Bueno, buenos días, buenas tardes en España. Mi nombre es Maribel Fernández Pérez, yo soy de la localidad de San Ignacio, Cajamarca, en Perú, y a mí me bautizaron desde de pequeña, de unos 2, tal vez 3 o 4 años en la Iglesia Católica. Pero mis papás luego, recuerdo yo más o menos, creo que debe haber sido a los 8 años, que a él le hablaron de la iglesia adventista y pues se fue a la iglesia adventista, ¿no? Entonces yo en ese lapso, bueno, he ido creciendo, que los católicos pues son idólatras, ¿no? Y entonces yo cuando me casé, yo dije, no, mi esposo es católico, me voy a casar por la católica, pero luego lo voy a convertir a la iglesia adventista, puesto que para mí era la correcta. Pero pues fue todo lo contrario. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que todo eso pues resume, ¿no? Sí. Esa vida como adventista, ¿no? Y hay que ver cómo, entiendo, ¿no? Que a veces las personas están en el otro lado, ¿no? Fuera de la iglesia. Y es curioso que llegan a pensar de que están en la iglesia correcta, ¿no? Sabiendo aún así que su fundadora fue, o fundador fue un ser humano corriente, ¿no? Que no fue Jesús mismo el que fue a Estados Unidos y fundó esa iglesia, ¿no? Pues, hermana Maribel, pues me gustaría, pues, que fuera contando ese testimonio. Y si surge alguna pregunta, pues, como le dije antes, pues, la haremos y si no, pues lo dejaremos para el Ya. final. Adelante. Excelente. Bueno, como comentaba en mi saludo, yo me bautizaron católica. Mis padres, luego de un tiempo, mi papá se hizo adventista, más o menos, yo creo debe haber tenido 8 años. A mí me gustaba ir mucho a la iglesia, me gustaba, y creo que yo era la que más seguía a mi papá. Claro, íbamos toda la familia, pero a mí yo iba con entusiasmo, pero en la iglesia adventista, en todo ese lapso, por ejemplo, que iba, siempre nos metían en la cabeza que los católicos son los idólatras, que los católicos van a perseguir a los adventistas. Entonces yo decía, o sea, para mí eran malos, ¿no? Y el Papa, que es el anticristo, entonces, que Roma, pues, es la gran Babilonia, ¿no? O sea, todas esas cosas, y yo he ido creciendo con esa mentalidad y pues claro, y la ignorancia, ¿no? De no leer, porque está en las escrituras, ¿no? Y ahora yo me doy cuenta que si hubiese leído, entonces me hubiese dado cuenta, ¿no? Al menos está todo, es que yo, por ejemplo, en la iglesia adventista guardan el día sábado también, guardan el día sábado y todo el día vamos a la congregación, ¿no? Vamos en la mañana, en la tarde y entonces uno va creciendo con esa, claro, Dios ha santificado el sábado, entonces el sábado se guarda porque Dios ha hecho el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo lo santificó, ¿no? Que es el sábado. Entonces hasta ahora ellos el sábado no lo tocan. Y es más, ellos, por ejemplo, son solamente eh, textos puntuales, ¿no? Por ejemplo, acá dice que no tendrás imágenes del cielo ni de la tierra, porque no. Entonces, claro, uno dice dioses, ¿no? Ahora, bueno, yo ahora lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento yo iba creciendo y sí, y yo para entrar a la iglesia católica, ay, Dios mío, decía, ¿por qué hay tantas imágenes en la iglesia católica, no? Entonces,
pero yo antes de eso, por ejemplo, cuando estaba pequeña, a mí siempre me ha gustado, no sé, por alguna razón me ha gustado las ceremonias matrimoniales de la Iglesia Católica. Yo siempre dije, el día que me case, no importa si mi esposo es católico o de otra congregación, me quisiera casar por la Iglesia Católica, puesto que las ceremonias son bonitas, ¿no? O sea, entonces, cuando me dice, Maribel, ¿querías bailar? Bueno, pues también quería bailar, ¿no? Porque en la iglesia adventista te prohíben bailar, te prohíben comer chancho, te prohíben, bueno, acá comemos el cuy, creo que en España no lo comen, ¿no? Pero en Perú comemos el cuy, el pato también te lo prohíben, entonces, y no puedes bailar, obviamente, ¿no? Entonces, con todas esas cosas, yo, por ejemplo, conocí a mi esposo ya grande, obviamente, entonces mi esposo era católico, ¿no? Entonces yo no tuve ningún problema de que nos casemos por la iglesia católica, ¿no? Él sabía que yo había ido a la iglesia adventista, entonces, pero claro, cuando yo a él lo conocí, yo ya no iba a la iglesia adventista. Entonces ya como estudié en un pueblo, de ahí me fui a la ciudad, eh, para estudiar estudios superiores, entonces ahí yo me alejé de la iglesia adventista, pero igual yo seguía pensando que en algún momento tengo que regresar a la iglesia adventista. Entonces cuando conocí a mi esposo, entonces él, nos conocimos ya, nos casamos por la iglesia católica. Ahora para casarme por la iglesia católica yo tendría que haber tenido primera comunión, claro, el bautizo lo tenía. Confirmación, el padre dijo, bueno, si uno de los dos tiene la confirmación, no hay problema, pero comunión sí. Entonces, un sacerdote le aconsejó a mi esposo, digo, bueno, pues dile a tu esposa, a tu novia en ese momento que comulgue, que se confiese y comulgue. Pero claro, ellos no sabían de que no confiaba en las imágenes, tenía muchas dudas, ¿no? Entonces, pero como para mí no era nada malo en ese momento, era bueno, me confieso y comulgo, ¿no? Total, si ese es un requisito para casarnos, pues lo hago. Entonces, nos casamos, comulgué y normal, pero después yo en el afán, por ejemplo, mi papá aún sigue siendo adventista. Él sigue, y cuando íbamos en esos tiempos a visitarlo a mi papá, cuando recién nos casamos, todo, mi papá quería, como sea, a mi esposo convertirlo al adventista, puesto que yo también quería, ¿no? O sea, decía, para mí era la correcta. Entonces, cuando íbamos a mi pueblo, mi esposo no lo quería escuchar a él. Decía, no, si tengo alguna duda, yo voy a ir con un sacerdote y me va a explicar. Pero mi papá, no, que los sacerdotes te engañan. Y mi esposo, no, que no me van a engañar. Entonces, mi esposo no le escuchaba. Regresábamos de visitar a mis padres y yo venía con unas dudas, decía, ay, Dios mío, y ahora, nada, o sea, venía con más dudas porque mi papá leía cada párrafo, texto y decía que el sábado en otro, que acá no se tiene imágenes, que no sé qué. Ay, Dios, digo, ya, y yo decía, Dios mío, ahora, yo de verdad quiero saber cuál es la verdadera iglesia. Entonces, mis hijos estudian en la iglesia, perdón, estudian en un colegio católico. Y un día llega un afiche a mis manos que había un retiro. Entonces, del grupo Parejas para Cristo se llama. Entonces yo dije, a ver, llegué con el afiche, le dije a mi esposo, amor, vamos a hacer el retiro, ¿no? Dice que lo van a cuidar a los niños, que nosotros podemos hacer con facilidad. Entonces mi esposo dijo, no, ve tú, yo me quedo con los niños. Total, tú eres la que tienes dudas y no crees, ¿no? Ve. Bueno, me fui, pero en esa congregación, en ese retiro de la Iglesia Católica de Parejas para Cristo, yo aún seguía así como diciendo, ay, no, y entonces cuando empezamos a rezar y todo, empiezan a decir ya, cuando ya terminó el retiro, dicen que hay que reunirnos cada semana en una casa. Entonces yo dije, ay, ahora yo no voy a poder de repente no voy a poder ir a esa reunión, me ponía así muchos peros, ¿no? Y puesto que yo no estaba tan convencida tampoco, ¿no? O sea, de pertenecer al grupo. Entonces, pero en eso, bueno, empecé a ir a las casas y dentro de los líderes había el papá de uno de los líderes que era catequista. Entonces, cuando empezaban a leer la Biblia, entonces yo decía, le preguntaba, no le decía que yo era adventista porque me daba vergüenza, la verdad. Entonces le decía, ¿por qué los adventistas dicen que los católicos adoran las imágenes? Entonces el Señor decía, no, no es que se adoran, ¿no? Entonces me empezaba a explicar, ¿no? Entonces sacaba la Biblia, me decía los textos, entonces yo más o menos me iba más o menos media convencida, ¿no? Pero y aún seguía teniendo dudas, pero
regresaba, pero en el camino yo iba diciendo, Dios mío, por favor, yo quiero saber cuál es la verdadera, no si la iglesia adventista o la iglesia católica. Entonces, en ese camino iba y, y seguía con las dudas, pero cuando visitábamos a mis suegros católicos, me dice una vez mi suegra, me dice Maribel, porque ellos me decían, no, no adoramos, Maribel, pero yo decía, ah, claro, no adoran, pero yo en mi interior decía, ah, claro, no adoran, sí adoran, ¿sí? ¿Para qué tienen las imágenes? Decía yo, no, no se los decía, pero para mí me decía, ¿no? O sea, para mí no había, si alguien me decía, no se adora, claro, no se adora, pero yo decía, ¿cómo que no? Si ahí tienen las imágenes, sí las adoran. Entonces mi suegra me dice, ¿sabes qué, Maribel? Ahí ¿has escuchado del padre Luis Toro? Me dice, es un sacerdote que tiene prédicas que habla con protestantes. Así, escúchalo, me dice. Entonces, pues, bueno, dije, cuando regresé a mi casa, de verdad, efectivamente, empecé a escuchar al padre Luis Toro. Lo primero el audio que puse fue el de las imágenes, porque esas son las que más me atormentaban. Entonces, entonces empiezo a escuchar y digo, y yo estaba cocinando y entonces digo, a ver, digo, voy, busco en la Biblia, ¿no? Oye, tiene razón, es cierto, aquí está, ¿no? Entonces yo de verdad me sentía feliz cuando escuchaba y de verdad digo, entonces estoy en la iglesia correcta. Ahora mi preocupación era, por ejemplo, de las imágenes de los santos y de la mismísima Eucaristía, ¿no? Yo decía, ay, no, o sea, por ejemplo, en la iglesia adventista nos dicen que la Eucaristía es como un símbolo, ¿no? Que ellos, por ejemplo, cada año cuando hacen sus conferencias, tienen un pancito por ahí que lo dan, no sé si ahora yo ya no voy como mucho tiempo, entonces, no sé si ahora lo seguirán haciendo, pero ellos normalmente daban un pancito que era un pan cualquiera, o sea, en sí no es hostia, pues, ¿no? Entonces, yo decía, no, la Eucaristía, ahora la Eucaristía, Dios mismo está ahí. Entonces era mi duda, ¿no? Entonces cuando yo empecé a escuchar estos audios del padre Luis Toro, y claro, y todo dice en la Biblia, todo, solamente hay que leerlo, ¿no? Y leerlo también con el corazón abierto y leerlo con fe, pidiéndole a Dios que te ilumine, porque de simple lógica que te digan así, o sea, no, o sea, igual que a mí me pasó con las imágenes cuando mis suegros me decían, no adoramos, María. Ah, yo decía, ah, claro, no adoran, pero para mí en mi interior decías, ¿cómo que no? Sí, seguro. O sea, entonces es eso lo que a uno empieza a mortificarse. Entonces yo decía, pucha, y ahora que cuando ya supe, ahora que he comulgado, yo seguía comulgando, ¿no? Entonces, y ahora que he comulgado, digo, sin merecer el cuerpo de Cristo, es más, o sea, sin saber lo que era realmente. Dije, no, no voy a volver a comulgar, voy a hacer primero mi catecomunado y luego ya ahí empecé a hacer mi catecomunado, empecé a prepararme, a estudiar, a ver. Entonces, ya, después que hice mi confirmación lo hice, es como si hubiese sido mi primera comunión. Yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Pero antes de eso, por ejemplo, cuando recién también nos casamos con mi esposo, yo tenía muchas dudas por ejemplo, con el sábado y el domingo, ¿no? Porque los adventistas guardan el sábado y los católicos el domingo. Cuando recién nomás nos casamos, íbamos a la iglesia con mi esposo, ¿no? Entonces yo entre mí decía, ay, Dios mío, ¿por qué los adventistas guardan el sábado y por qué los católicos el domingo? Llegamos a la iglesia, yo así iba preguntándole así en mi mente, ¿no? No se lo dije a mi esposo. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, ese mismo día el padre habla, y así se lo ha dicho textual, ¿por qué los adventistas guardan el sábado y por qué los católicos el domingo? Yo, uy, esto es para mí. Paré las orejas y dije, no, esto me lo está diciendo a mí directamente. Entonces me puse atenta y él decía, ¿no? El domingo es día de gloria, Jesús vino, Jesús resucitó. Yo de verdad con eso me quedé satisfecha. Dije, claro, tienes razón, ¿por qué no? O sea, Dios ya vino, Jesucristo ya estuvo acá en la tierra, ¿no? Entonces todas esas cosas, entonces después empezaban con la cuestión de las imágenes, ¿no? Que eso ya lo he ido estudiando, leyendo, por ejemplo, y ahora cuando vamos a visitar a mi papá, todavía mi papá sigue siendo adventista. Entonces sigue siendo adventista y no me quiere escuchar. Como sea, me ha querido llevar a la iglesia esta vez. Hija, vámonos a la iglesia. Pero es que yo no puedo irme a una iglesia donde sé que no es la correcta, o sea, vamos, a ninguna me podría ir. Si tú me dices, ¿a qué iglesia se irías dejando la católica? Pues a ninguna, no hay otra.
la que ha fundado Cristo, estoy tan convencida que esta es la verdadera. Y por ejemplo, voy, mi papá, no, que vamos a la iglesia, hija, que no, Dios ha santificado el sábado y no me quiere escuchar. No, 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 papá, le digo, ¿cómo voy a ir a la iglesia adventista si no? O sea, imposible, papá, le digo, si yo voy a misa el domingo, que no, que el domingo, o sea, cómo es que vas a ir el domingo, que la misa no está no está. Entonces, yo tenía un librito, mira, Roma, Dulce Hogar. De Scott Hahn. Ajá, entonces yo se lo he llevado con la ilusión de que mi papá lo lea, pero nada más ha visto el título, no lo ha querido ni ver. O sea, no quiere leer. Ha visto Roma, Dulce Hogar, pucha, para ellos pues es el demonio, ¿no? Si el Papa es el anticristo, pues imagínate, o sea, es el mismísimo demonio, ¿no? O sea, no lo ha querido ver. Entonces, yo he dado mi testimonio también el otro día en un YouTube yo estoy en un curso de apologética del padre Luis Toro. Fantástico. Entonces ahí me ha contactado el hermanito y yo he dado mi testimonio en el otro canal y mi papá, le he mandado a mi mamá, ¿no? Porque mi mamá, por ejemplo, no va a la iglesia y como vivimos en un pueblo, a veces ahí no hay sacerdote, a veces va, hace el catequista, entonces mi mamá no va, entonces yo no quiero que a mi mamá la confundan, entonces yo le mando y le mandé el videíto. Entonces mi papá, pucha, se ha enojado, me ha escuchado. Yo, mira, no le he mandado a él porque no quise, pero dije de repente, si es que lo escuchase, ojalá y cambie, pero no, mi papá se ha molestado y no, o sea, no quiere escuchar, ¿no? Mi mamá dice, no quiere escuchar tu papá, me dice, lo ha escuchado, yo lo estoy escuchando, pero bueno, él ha escuchado, o sea, sin que se lo mande a él, pero lo ha escuchado, ¿no? O sea, mi papá está ciego, o sea, no quiere leer, porque si él leyese las partes, él se ha dejado llevar nada más y no quiere, ni siquiera se da la oportunidad de leer. Supongo que a lo que pasa a muchos adventistas también, ¿no? Se cierran en algo y no quieren leer, porque si uno lee, uno se va a dar cuenta que la verdad está en la Biblia, o sea, está ahí, y ahí nada más hay que leerlo, pero hay que leerlo, queriendo aprender, queriendo decirle, Dios, por favor, ilumíname, que quiero ver esto, ¿no? Hermana, entonces su papá pues no se cuestiona, ¿no? Las cosas, ¿no? Si a él le dicen el sábado es el día de descanso, pues él no lo cuestiona, él simplemente agacha la cabeza y dice que sí. Los católicos son idólatras porque tienen imágenes, ¿no? Y él no cuestiona nada, sino que él, lo que a él le digan, pues eso es lo que es, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, pues, a su papá o a cualquier adventista o protestante, ¿cómo saben que una persona es idólatra? Porque es un asentimiento interior del individuo. O sea, Sí. yo puedo idolatrar el dinero y usted jamás me va a ver arrodillado delante de un billete, Sí, por sí, ejemplo. yo también, por ejemplo, antes decía, por ejemplo, yo le digo a mi papá, le digo, no se adora, papá, se venera las imágenes, no, que es lo mismo, o sea, no, se pone terco, ¿no? O sea, se pone terco. Yo digo, si alguien, por ejemplo, se escucha al menos eh, un testimonio y dice, al menos que le entre la curiosidad para leer, porque yo le digo, papá, lee la doctrina católica, leyendo la doctrina católica, que no, que el catecismo lo han hecho, dicen los católicos, que no está hecho, y el catecismo es la Biblia, o sea, tú lees y buscas, es la Biblia, o sea, no hay cosa que te digan, no, hay así, o sea, aunque sea, yo digo, siquiera por curiosidad que lo haga. Yo le he dicho a mi papá esta vez, le digo, papá, le digo, lee la doctrina católica, siquiera para que me refutes, le digo que lo que me digas, porque yo no voy a irme a la iglesia adventista, le digo, sé que estoy en la iglesia correcta, sé que estoy en la iglesia correcta y tengo todo, tengo los sacramentos, tengo Eucaristía, penitencia, confirmación, bautismo, todo, ¿no? Por ejemplo, mis dos últimas hermanas, ellas no eran bautizadas, bueno, una todavía no está bautizada, tiene 35 y 37, y no, mi papá como se hizo adventista y en la adventista pues los bautizan a partir de los 12, pues mis hermanas se fregaron sin bautismo. Y una de ellas ya se ha bautizado recién, la otra todavía está queriendo bautizarse, pero todas esas cosas que nos hace daño, ¿no? Porque al final el bautismo es importantísimo para ser hijos de Dios. Así es, hermana. Yo no concibo una fe sin sacramentos, ¿no? Esos medios de salvación que dejó Cristo en su iglesia, no en otra, ¿no? Además, los adventistas
no solamente atacan pues al Papa, la Iglesia es la ramera, que sí, la cuestión del sábado, sino que también niega algo muy, muy importante y lo que enseñan no es doctrina cristiana. Me refiero a la eternidad del alma. Ellos piensan y enseñan que cuando alguien muere, pues ese alma perece junto al cuerpo, ¿no? Y que en el futuro, al final de los tiempos, pues ese alma, pues sí, resucitará, ¿no? Como si el alma muriera o pereciera, desapareciera junto al cuerpo, ¿no? Incluso ellos mismos, pues, lo enseñan en sus diferentes obras de literatura, ¿no? Y eso no es doctrina cristiana, eso jamás en el cristianismo se ha enseñado. Además, el Evangelio es muy claro, ¿no? Es muy claro que después de morir, de fallecer, está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio. O sea, si ese alma pues no sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿cómo es que va al juicio? Y ellos no creen tampoco que hay purgatorio, no solamente infierno y cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermana, la última que se va a bautizar en la católica, bueno, yo les evangelizo ahora a mis hermanos, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque claro, si yo he tenido dudas, obviamente, mis hermanos, de hecho, que también tienen las mismas dudas, los mismos se cuestionan, ¿no? Entonces, mi papá le dice, hija, te tienes que bautizar, pero en el río. Y yo le digo, como decía Monseñor en mi catequesis, decía, si ustedes quieren que les bauticen una, pues con harta agua no hay problema, porque eso, el agua es solo un símbolo. Si quieren traigo una tina gigante y ahí los meto, ¿no? Así decir, pero claro, lo que ellos no están entendiendo es realmente cuál es el significado del bautismo. Ellos solo se dejan llevar por lo que les dicen un poquito. Supongo que, por ejemplo, los pastores, ellos que son preparados y leen, ellos se deben de saber, pero a ellos les conviene, les conviene que no sepan, que solamente se cierren en algo y no escuchen, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, no se pueden santiguar, no se pueden persinar, que eso es malísimo, que eso es del diablo, es del espiritismo, dice mi papá, ¿no? O sea, esas son cosas, esos son inventos, por ejemplo, dice, los católicos, los católicos, eh, celebran las fiestas paganas. Entonces, que el mandamiento no debe ser santificar las fiestas. ¿Por qué no? Le digo a mi papá, le digo, ¿por qué no se puede santificar las fiestas? Tú no santificas, por ejemplo, no guardas en la Navidad, ese es santificar, papá. Cuando te vas a tu iglesia, le digo, nosotros santificamos el domingo, celebramos porque es una fiesta, la misa es una alegría, no es es el sacrificio de Jesús mismo. Entonces, eso celebramos. Y la Semana Santa también es un sacrificio, le digo, ¿no? Entonces, esas son las fiestas que guardamos, ¿no? Que las discotecas, no, papá, le digo. A mí, por ejemplo, no, desde que voy a la iglesia católica los domingos, nunca un sacerdote me ha dicho, ¿sabes qué? Vete a emborrachar, vete a las discotecas, no, incluso ellos aconsejan a los jóvenes que esas son, son, sitios de perdición, no lo aconsejan para nada, lo contrario. Entonces ellos solamente se dejan llevar a lo que le han dicho y se han cerrado en eso y no quieren, ¿no? O sea, y yo le digo a mi papá también, ¿no? Le digo, papá, le digo, ¿a qué iglesia es la que persigue? ¿A los adventistas? Nadie lo persigue a los adventistas, a la católica, todas las congregaciones es a la católica, lo atacan, le digo. Pero no, él se cierra así, ¿no? Entonces, entonces ya, o sea, yo lo único que digo, bueno, yo seguiré rezando, yo sé que la esperanza, la fe, no se va a perder nunca. Yo voy a seguir orando por mi papá porque haría bastante bien estando en la iglesia católica porque él tiene mucho para hablar y hablar Pues, bien, ¿no? pues fíjese, hermana, le puedes citar, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo, si no me equivoco, del 14 en adelante, ¿no? Ya que usted dice que pues, su papá pues, se deja influenciar, ¿no? Por los demás, ¿no? Sí. Dice el apóstol San Pablo a los de Éfeso. Dice, ya no sean como niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de hombres embaucadores. O sea, ¿qué es un niño? Su papá, lógicamente, es mayor que usted, por supuesto, pero en la fe es un niño. Porque si yo le digo a un niño pequeñito, fíjate, los elefantes vuelan, no tienen alas, pero si ellos quieren con sus orejas, la van a mover y van a volar. ¿Qué va a pensar el niño? Que eso es cierto. Eso es cierto.
sí. Eso es cierto. Su padre igual, ¿no? Pues es que no hay que guardar el domingo porque es el sábado, es que el Papa es el anticristo y su papá el que hace. Dice, sí, así es, Y no lee, efectivamente. y no lee. Yo me daría por bendecida que al menos tenga curiosidad y lea, porque yo digo, el quien lee la doctrina católica no se va, se queda en la Iglesia Católica porque ahí está la verdad. Y por ejemplo, el catecismo, que también lo satanizan ellos, no, el catecismo no lo lean porque eso es hecho por los sacerdotes que lo han manipulado. Y dicen mentiras, y mentiras, o sea, dicen mentiras, ni siquiera se han tomado la molestia de leerlo. El catecismo, agarras el catecismo y ves acá, a ver, sobre las imágenes, ahí te indica qué libro vas a leer de la Biblia, y está. O sea, esa es la Hermana, Biblia. algunas veces yo igualmente lo he escuchado. No es que en el catecismo son todo mentiras, pero ¿le ha podido citar una sola mentira que diga el catecismo? Nada, nada, porque no lo ha leído, Siquiera, claro. no lo ha leído. Simplemente se deja llevar por lo que le dicen los pastores de la iglesia, ¿no? O sea, Pues fíjese, hermana, usted antes pues nos habló del padre Luis Toro, pues un sacerdote fabuloso. ¿Qué podemos decir del padre Luis Toro? Pues un fenómeno, un fenómeno. Fantástico, ¿no? La labor que hace y el ejemplo que ha dado a todo el mundo, ¿no? De tener los católicos miedo a hablar con un protestante, al católico de coger la Biblia y tener respuestas, ¿no? A esos protestantes. Pues le puede buscar, hay un videíto por ahí que son casi 3 horas, la verdad, pero se hacen como 3 minutos. Las cosas como son, ¿no? Que es un debate que él mantiene, creo que son con 2 o 3 pastores adventistas, con la cuestión del sábado y diferentes cuestiones. Si él piensa que tiene la verdad, pues no debería de tener miedo de visualizar pues ese video, ¿no? En el cual el padre Luis Toro solo, y con la Biblia aquí, debatir con esos 2 o 3 pastores adventistas que en ningún momento le pueden hacer sombra al sacerdote, con Biblia. sí, no, no le hace sombra. Solo que no quiere escuchar. Yo muchas veces, cuando una oportunidad me ha visitado a mi papá, yo le he puesto, papi, le digo, mira, escucha, pero no escucha. Se molesta, no escucha, no quiere escuchar, se ha cerrado en su iglesia adventista y no quiere oír, no quiere oír. Entonces, no quiero oír. Yo le he puesto, a quien sí le paro mandando así videos y todos, es a mis hermanos y a mi mamá porque digo, no quiero que la confundan a mi madre. Totalmente, totalmente. Sí. Hermana, ¿su papá le critica por no guardar el sábado? Uy, mi papá ha hecho un tremendo lío porque he dado mi testimonio en el otro canal. Pues bueno, pues seguramente su papá va a ver este video y le voy a mandar un mensajito muy cortito al papá de nuestra hermana. ¿Cómo se llama su papá? Marino Fernández. Señor Marino Fernández, usted que critica tanto a su pobre hija, que ha dado el paso pues, a llegar a la iglesia de nuestro Señor, pues deje de criticarla, pero no lo digo yo, se lo va a decir San Pablo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice San Pablo, no José Manuel, San Pablo, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, a propósito de fiestas o de novilunios o sábados. O sea, el apóstol nos invita a que no critiquemos a nadie por no guardar el sábado, porque el sábado quedó atrás, ¿no? En el antiguo pacto. Los cristianos, si se considera cristiano, guardamos el domingo. ¿Por qué? Porque es el día que Jesús resucitó y venció a la muerte, ¿no? Ese es el día que el cristiano guarda, que al mismo tiempo el domingo es nuestro Shabbat, es nuestro sábado. Shabbat significa descanso, por si su papá no lo sabe. Y descansamos el domingo, que igualmente es el último día de la semana. En la antigüedad, en el mundo judío de aquel tiempo, igualmente guardaban el último día, que era el sábado, ¿verdad? Pues igual el católico está haciendo exactamente lo mismo. Guardamos el último día de la semana, pero le llamamos domingo, que significa el día del Señor. Sí. Ojalá bueno, yo sigo rezando por mi papá, ¿no? Pero está terco mi papá. Pues
pues sí, mucha oración por él, seguro que sí. Y los hermanos que componen el canal, pues yo sé de muy buena tinta que rezan muchísimo por nuestros hermanos que pasan para dar el testimonio y seguramente pues van a tener ahí a un ejército de hermanos que van a rezar por él. Hermana, cuando usted decidió, aún estando dentro de esa secta, cuando usted decidió pues marcharse a la Iglesia Católica, ¿cuál fue la reacción de los pastores? No, mira, yo cuando yo de pequeña, lo Ujú. que pasa es que en mi pueblo no había pastor. Igual que ¿No? no tenemos sacerdote, yo he vivido en un pueblo pequeñito, entonces ahí me he criado. Yo cuando estuve en la iglesia adventista, Ujú. fue más o menos a los 17 años me fui a la capital y ahí ya no volví a ir a la iglesia. Iba esporádicamente, no iba seguido porque el trabajo, el estudio, entonces yo ya no iba a la iglesia adventista. Pero en mi pueblo no había pastor. Había un pastor que llegaba al año, creo, para hacer una conferencia y ahí donde daban el pancito, y entonces no había. Pero creo que esta vez que he ido, creo que sí ya tienen un pastor fijo ahí, ¿no? Pero no, yo ya no iba a la iglesia adventista. Entonces yo ya no iba, entonces cuando me casé con mi esposo, no, tampoco es que iba yo a la iglesia adventista, ¿no? Sino empecé, pero yo pretendía regresar a la iglesia adventista, claro, porque para mí esa pues era la correcta, ¿no? Y entonces ahí empezó mi búsqueda, ¿no? Mi búsqueda de saber cuál es la verdadera y cuál, porque quería encontrarlo a Jesús y seguirlo donde él me dijera, ¿no? Cuál es la correcta para no estar con mi esposo. Y yo, no, pero yo a veces le decía, no, o sea, mi esposo me decía, no, que no sabes, primero tienes que estudiar. Mi esposo, por ejemplo, era imposible que yo lo lleve a la iglesia adventista porque él había tenido formación católica. Él ha estado en el coro de la iglesia, él vivía en Trujillo, entonces ahí en la catedral él cantaba y tenía, pues, imagínate, o sea, tenía formación católica. Así que yo no he podido ni siquiera hacerle un pinchoncito así de duda, nada, él nada. Más bien ahora él dice, ya ves, dicen, son así como dicen, ¿ves? Ah, conmigo, ¿qué van a poder? Pues estos adventistas, dicen, ¿no? O sea, se ríen, lo dice en broma, pues, ¿no? Pero así como burlándose. Pues bravísimo, bravo por su esposo porque estuvo firme, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque cuando no se está firme en la fe, ¿no? Y se tiene una pareja, lo fácil, pues que la pareja pues lo pueda Sí, convencer, ¿no? Y él ha estado ahí, ha estado ahí firme, convencido en que él está en lo correcto, ¿no? Un católico por convicción. y por ejemplo, recién nomás en la pandemia, yo le he dicho, no sé, él no sabía que yo tenía esos pensamientos de llevar a la iglesia adventista, adventista. Mis hijos, dice, la pandemia, cuando hemos estado acá, le digo, yo cuando me casé con tu papá, le digo a mis hijos, yo quería convertirlo a la iglesia adventista. Y mis hijos dicen, ay, mamá, qué chistosa, ¿cómo vas a querer llevarlo a mi papá a una secta? Y mi esposo también se ha reído. Va, eso sí no me lo sabía. Pero hay que ver que los hijos igual están firmes en su fe y saben lógicamente, en dónde está su abuelo, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, sí, y ellos me dicen, no, mamá, y el tu papá se va a condenar. No, hijita, le digo, todavía vamos a seguir rezando, porque el otro día recién nomás, ¿no? Lo que pasaba, yo le digo, no, hija, por eso hay que rezar mucho por el papito Marino, le digo, hay que rezar, hay que orar mucho por él. Claro que sí, porque yo creo que mm, sería interesante, ¿no? De que su papá pues abriera un poquito más la mente, ¿no? Que se cuestionara, ¿no? Porque una persona que no se Falta que se cuestiona. cuestione. Claro, es que si no, al final te dejas arrastrar por lo que otro crea, no por lo que tú quieras creer o por lo que tú puedas sacar como conclusión, ¿no? Es que el catecismo es tal cosa. ¿Lo has abierto alguna vez? ¿Has leído el catecismo? A ver qué es lo que dice. ¿Conoces la historia de la iglesia? Por ejemplo, respecto a las imágenes, hermana, pues las imágenes, por ejemplo, en esos
ataques que hacen ellos. Por ejemplo, San Juan Damasceno en el siglo VII, recordemos que San Juan Damasceno es el último padre de la Iglesia y era el gran defensor de las imágenes, ¿no? Y él decía que nosotros, ¿no?, los católicos, no adoramos el metal que está hecho esa imagen, ¿no? Eso lejos de nosotros, decía este padre de la Iglesia. Dice, veneramos el recuerdo de la persona representada en esa imagen. Igual que Sí, nos enseña la carta a los hebreos, que nos piden pues venerar a quien, a Abraham, a diferentes personajes de la Biblia, ¿no? A Melquisedec, ¿no? A todos esos hombres importantes que aparecen en el Nuevo Testamento. Y es lo mismo que hacemos nosotros con la imagen, ¿no? Es un recuerdo y es un ejemplo que nos propone la Iglesia como modelo de santidad. No hay nada malo en eso. no. Sí, yo ahora lo entiendo. Yo también, yo entiendo, por ejemplo, mira, yo a veces posteo, cuando me sale en el Instagram o en el Ujú. Facebook, e incluso en mi WhatsApp, en mi estado, me gusta publicar mucho porque yo he tenido, me he cuestionado mucho por las imágenes. Entonces digo, alguien, y tengo amigos que son adventistas, ¿no? O sea, y que han nacido siendo adventistas, o sea, entonces, digo, al menos que entre la duda y que escuchen y empiecen al menos a buscar la verdad si es que lo están buscando, ¿no? Y encuentren de verdad y regresen a casa, ¿no? Mi deseo es, por ejemplo, que mis hermanos, mis padres regresen a casa, regresen a la verdadera iglesia y eso se lo pido a Dios, se lo pido. Entonces, posteo y hay una señora que es amiga, ¿no? De acá. Yo vivo en Moyobamba, en la selva del Perú. Entonces ella un día posteé de un sacerdote que dice, pusieron la descripción tu Salvador, ¿no? Entonces yo lo compartí, pero era un pedacito de la homilía que lo explicaba muy bonito, pero decía, se refería en la homilía de Cristo, pero en el video decía tu Salvador. Entonces me escribe, ¿no? A mi personal, la señora me dice, Maribel, tu Salvador no es un sacerdote, es Jesucristo, me dice, ¿no? Por supuesto, señora, le digo, tiene que abrir el enlace, le digo, ¿no? Por supuesto. Así nos enseñan nuestros sacerdotes, le digo, que Jesucristo es nuestro Salvador. Y, o sea, y cositas así, ¿no? Que a veces publica y yo a veces digo, ay, quiero tener un poquito de cólera, digo, no, pero yo también he sido, yo también he dudado de las imágenes, ¿no? Entonces tengo que entenderlas, que ellas, que no saben, tienen que leer. Y cuando me escriben algo así, yo les digo, lea la doctrina católica primero para que juzgue un poco, ¿no? Para que al menos, para que nos critique con fundamento, ¿no? Así es. Si es que encuentra la base para criticar, ¿no? En aspectos así religiosos. Así es, Entonces, hermano, porque al final son solamente prejuicios, ¿no? Lo que tienen contra sí, nosotros. es cierto lo que ha dicho la palabra exacta, son prejuicios. Que tienen, no lo leen, no lo escuchan, simplemente ven el enlace ahí y ya. No, los sacerdotes están haciendo dioses, ¿no? Y son todo lo contrario, nuestros sacerdotes son lo máximo. Así es. Es más, la Sagrada Escritura, ¿no? Nos llama, pues, a venerar y a tener respeto hacia los sacerdotes, ¿no? Dice la palabra de Claro. Dios y no lo puedes negar, al sacerdote lo vas a tener por santo. ¿Por qué? ¿Porque es persona y se equivoca? No, porque es ministro de Dios y es el que ofrece en el altar el pan del Señor, ¿no? Eso lo dice Y eso es, Levítico. claro, y Adelante. eso es lo que no tienen las otras sectas, pues, ¿no? O sea, no tienen la Eucaristía, o sea, no tiene, o sea, por eso es que cuando a mí mi papá me dice, vamos, o sea, por más que yo quiera de repente por complacerlo a mi papá, y no, es que no me puedo ir, digo, o sea, ¿cómo me voy a una iglesia que solamente me va a dar un poquitito de la palabra de Dios a su interpretación de ellos? Porque ellos cuando hacían los sábados, el sermón, le llaman el sermón después que, por ejemplo, es desde las 9 hasta el mediodía, y a las 11 han elegido a alguien que lea una parte de la Biblia que ellos le dicen y lo explique, ¿no? Entonces, y eso no te llena, ¿no? Yo que he estado en iglesia adventista, o sea, no te llena. Yo, por ejemplo, yo no me bautizo. Ahí en la iglesia adventista, por ejemplo, si tú eres católico y te vas a la iglesia adventista, te tienen que rebautizar, porque para ellos no vale el bautizo de la católica. Pero yo nunca tuve las ganas ni la necesidad de bautizarme en la iglesia adventista, porque, claro, creía yo que estaba en la correcta, pero yo dije, no, ya más adelante, cuando me case y le convierta a mi esposo, ahí me bautizaré, ¿no? Pero no, o sea, no sentía esas ganas, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, cuando voy, por ejemplo, a la iglesia, así, pucha, a mí me llena, o sea, de verdad,
de verdad digo, y yo digo, ¿cómo he sido tan tonta, no? O sea, de haber tenido todo lo que tiene la Iglesia Católica y me he ido a la Iglesia Adventista, o sea, si yo hubiese hecho catequesis, yo digo siempre, ¿no? Si hubiese hecho catequesis, nunca me hubiese ido a la Iglesia Adventista, porque le falta todo, o sea, le falta todo. Tienen solamente es como un grupo pequeñito ahí, ¿no? Que solamente tienen algunas pautas, lo que ellos te quieren decir, enseñar, y no hay nada más, no hay nada más. Así es. Y viendo también, hermana, pues las falsas profecías que también pues Ay, que lanzó en su día pues su fundadora, ¿no? Helen White, ¿no? Ahí hay un montón de profecías no cumplidas y nos damos cuenta de que esa secta fue fundada por una falsa profeta. sí. Y también ellos mucho nos asustan, por ejemplo, en la iglesia adventista siempre, yo estaba todavía pequeña, ¿no? Entonces, yo me asustaba, ay, no, ya va a ser el juicio, porque ellos mucho te leen el Apocalipsis, solamente te asustan. Entonces, digo, ay, Dios mío, ahora yo me río, ¿no? Mi papá, ¿te leo la profecía? No, papá, no me leas la profecía. Le digo, no, no quiero, no quiero, porque, o sea, ni siquiera lo interpretan bien, lo leen a su manera. Bueno, sería si supiesen, pero no, o sea, ¿para qué, no? O sea, que te lean, pero alguien, por ejemplo, que un sacerdote te lea, te explique, excelente, pero ellos que les forman solamente en algo tan pequeñito y que lo cierran ahí, no quieren abrirse a nada más, entonces, ¿para qué, no? O sea, solamente para vivir asustados. Yo creo que eso es un craso error, ¿no? De las sectas, ¿no? Eh, el refranero popular dice que el agua revuelta, ¿no? O mar revuelto es ganancia de pescadores, ¿no? Pues yo igual, ¿no? Ellos juegan con ese miedo psicológico Sí, con la gente y, va a ocurrir tal cosa, tal Armagedón, y si estás aquí con nosotros, pues sí, vas a ser salvo, pero si eres católico, te vas a condenar, ¿no? Es una táctica muy parecida pues, a lo que hacen también los testigos de Jehová, ¿no? Que juegan muchísimo con el miedo, ¿no? Y miedo, pues, no deberíamos de tener, y más si usan el libro de Apocalipsis, que es un libro que lo que nos enseña es esperanza, ¿no? La victoria de Cristo está en el Apocalipsis. sí, sí, pero no entiendo. Yo ahora sí lo entiendo, o sea, y sigo, por ejemplo, sigo en mis cursos de apologética, mi hijo cuando me escucha, cuando escucho yo los audios, mamá, ¿qué estás escuchando? De apologética, hijo, le digo, porque cuando vaya a visitar a tu abuelito, no, o sea, no es que yo tenga dudas, ¿no? Pero al menos voy a saber qué responderle. A mí ya Claro no que me va a sí. hacer dudar, ¿no? Pero sí, saber qué decirle, ¿no? O sea, no decirle, o sea, contestarle con base, pues, ¿no? O sea, sin estar yo titubeando, diciendo, "Ah, de repente tiene razón, ¿no?" Entonces, por eso le digo que estoy preparándome, híjole. Eso es fantástico, hermana, porque quizás usted crea que lo que le está diciendo usted a su papá, pues no tiene importancia, ¿no? Pero cuando él esté solo, a él se le va a ir repitiendo sus palabras. Cuando él esté a solas, él va a decir, es que mi hija me dijo tal cosa, ¿no? Es como la parábola que nos enseña Jesús, ¿no? De los sembradores. Tiramos la semilla, ¿no? Y también San Pablo lo enseña, ¿no? Que nosotros somos los que tiramos la semilla y el Señor es el que riega, ¿no? Es el que hace crecer. En este caso, la fe. Su papá, cuando esté a solas y le retumbe en la cabeza esos Ojalá. versículos que usted pues le está diciendo, no, mira, papá, porque tú dices de la imagen es tal cosa, pero fíjate que dice en otra parte. Y fíjate, papá, en el tema del bautismo. Y fíjate, papá, en el otro lado. Eh, su papá debe de ser, aunque sea medianamente inteligente, y va a estar pensando en esos versículos y él a solas, él va a ir, pues, quizás descubriendo, ¿verdad? Cosas que él antes ignoraba o cosas que en ese lado, ¿no? En el lado de los adventistas, pues, le niegan o le tergiversan ciertos versículos, pues, para que no tenga razón la iglesia, porque al final es eso, ¿no? Es que la iglesia católica no tenga razón en nada, ¿no? Sino que Así es. mi interpretación bíblica es la correcta, pero ¿cuál de las 70.000 es la correcta, no? Todas valen, menos la interpretación de la iglesia, que es curioso. Sí, así es que no lo saben interpretar.
no lo saben, o sea, no lo saben, o también de repente, por ejemplo, los que estudian, Ujú. igual que por ejemplo de este libro de los Scott y Kimberly, ¿no? O sea, ellos son bien conocedores, eran dentro de iglesia, ¿no? Y cómo leyendo, yo tenía esperanza de que Presbiterianos. mi papá lea, porque acá está incluso con versículos y todo, dije, no, leyendo ese librito, mi papá al menos va a empezar a indagar más, ¿no? Pero no ha querido leerlo, no ha querido. Scott Hahn era algo parecido a su papá. Era también muy anticatólico y en ese libro precioso que recomiendo la lectura a todos los hermanos, él fue a una misa a ver si él refutaba a la iglesia. Pero pobrecito de Scott Hahn, la sorpresa que se llevó, ¿no? El- en esas lecturas, ¿no? De la iglesia, ¿no? En todas esas partes de la Santa Misa, pues él descubrió que eso era el mismo Apocalipsis, ¿no? Que estaba, la historia de la salvación estaba contenida en la Santa Misa, ¿no? Y se llevó una sorpresa de AUPA. Sí, sí, cierto, es una historia muy bonita, pero bueno, pues así, yo seguiré rezando por mi papá y también por todos los hermanos que a veces, incluso por los de mis redes, que a veces, critican y solamente, no leen y simplemente, se dejan llevar por las imágenes y no estudian, ¿no? Así es. Había por ahí, vi un video hace poquito, ¿no? Que era de un católico, creo que era, con varios protestantes, ¿no? Y le decía a ese evangélico que los evangélicos no saben nada de Biblia, no saben nada de Biblia. Si ellos supieran de Biblia, serían católicos. Sí, eso es cierto. Serían católicos, buscando, el que busca encuentra, ¿no? O sea, tienes que Porque no- buscar, tienes es que que indagar. ellos buscan esa rendija, a ver qué puedo encontrar ahí entre esos versículos para que no me hago católico. Ellos deben de sostener de que están en lo correcto y que la iglesia es falsa y que la iglesia se equivoca para sostener mi postura teológica. Sí, Pues su papá pues se encuentra seguramente pues en esa tesitura, ¿no? En el cual poco estudio o ninguno y muchas opiniones, ¿no? De diferentes personas adventistas. Pues un consejo para su papá y para todos, ¿no? Pues que se pongan a estudiar y seguramente a través del estudio, pues un día, pues el Espíritu Santo, pues lo va a iluminar y si Dios quiere, pues un día, pues pueda ir nuestra hermana Maribel con su papá, pues a la Santa Misa. Yo creo que ay, sería sí, una gran alegría, ojalá. ¿verdad? Uy, sí, inmensa alegría. Y, y lo traería para que dé su testimonio. Sería fantástico. El señor Marino, el día que quiera, y si no se ha convertido, pues igual está invitado, si está viendo este video y quiere mantener aquí conmigo un diálogo sobre cuestiones de los adventistas, yo estoy abierto a todo. Sí, Pues, hermana Maribel, mil gracias por haber venido y contar, pues, su historia como adventista, ¿no? Y qué duda cabe, pues, que le queda trabajo para tratar de que su papá sea mucho, católico. No me refiero tanto a trabajo, sí, de apologética, claro. de conocer la doctrina católica, sino también, pues, un poquito, pues, pedírselo también a mamita María, ¿no? Que ella prometió, pues, que mediante el rezo del Santo Rosario, pues íbamos a vencer a los herejes, ¿no? Íbamos a ver conversiones en nuestra familia, ¿no? Y yo creo que las promesas de María mediante el Santo Rosario no caen nunca en saco roto. No, no, definitivamente. Pues un Definitivamente. consejo que a mí me dieron hermana hace ya muchísimos años, pues respecto a la labor apologética, pues que era estudio, mucho estudio y también pues muchísima oración, ¿no? Para que el Señor pues nos asista, ¿no? Y el Espíritu Santo pues también nos asista y nos ilumine pues en esos envites que vamos a tener pues con personas de otras religiones, sectas, denominaciones, etcétera. Pues hermana Maribel, siga estudiando, siga Gracias. fortaleciendo su fe, siga viendo los videos del padre Luis Toro y los de Pater Noster también, ya aprovecho, Sí, ya también pues he visto el suyo, aprovechado. he visto el suyo y he dicho, wow, digo,
esta secta es la peor que la adventista, ¿eh? Al menos los adventistas creo que a ninguno han votado a sus feligreses, pero a ustedes lo han votado. Solo esas cosas se ven, nos parece gracioso, pero claro, en el momento no, ¿no? Pero Así es. esas cosas solo pasan en las sectas, porque la Iglesia Católica, o sea, no hay forma, ¿no? O sea, ¿cómo? A Yo lo no me, contrario, tienes el yo no, perdón y te yo no, arrepientes y ya. yo no me imagino de ir a misa y que venga el sacerdote y me eche casi a empujones. No, yo ni lo he visto ni lo espero tampoco. Claro, o sea, es algo tan ilógico nada más de verlo desde ahí, ¿no? Pero bueno, cuando uno está cegado, pues, se queda ahí, ¿no? Así es, hermana. Pues Maribel, un fortísimo abrazo, que siga estudiando y que siga viendo los vídeos del Padre Luis, que tan buenos frutos pues está dando dentro de la iglesia. Y a los hermanos que han llegado pues hasta este momento del testimonio, pues suscríbanse, denle a like, ¿no? Porque ese like va a hacer que YouTube tenga conciencia de este video y pueda pues recomendarlo pues a más personas, ¿no? Que creemos que puede ayudar, ¿no? A más de una persona que puede estar Sí, confundida en su fe o pueda estar en una secta o esté dentro de la iglesia y esté pensando marcharse, ¿no? Pues quizás alguna palabra o algún gesto que vea o oiga en uno de estos vídeos, pues pueda pues hacerla llegar o a la Iglesia Católica o fortalecerla para que se quede aquí y no se vaya ante ninguna oferta novedosa de ninguna secta protestante. Dios os a usted, guarde, Dios a usted os también. bendiga. A usted también.